Bueno, nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por Miranda Neri, Negrete Silva, Nieto Valencia, Pérez Alcántara y Neria López. Nosotros les vamos a hablar sobre la planificación de instalaciones y procesos, así como la adquisición y el aprovisionamiento. La planeación de instalaciones establece la manera en que los activos fijos de una actividad ayudan al cumplimiento de los objetivos de esta actividad. En cuestión a una industria de manufactura, la planeación de plantas se refiere a la distribución de esta y permite que los sistemas de producción sean eficientes, efectivos y productivos. Para poder entender de mejor manera cómo funciona la industria de la manufactura, se dividen en dos componentes, que es la localización de las instalaciones y el diseño de los componentes. En la localización de la instalación hace referencia al lugar físico donde se establecerá la actividad productiva, donde se trasladan todas las materias primas implicadas en la producción y donde se obtiene el producto final. El objetivo principal de la elección de la localización de una planta productiva es elegir de manera óptima y que favorezca el desarrollo de las actividades de una empresa y poder minimizar los costos de producción. En el estudio de la localización intervienen dos aspectos que son la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización es la selección del área donde se va a ubicar el proyecto y en esta intervienen factores como el estudio de mercado de consumo, las fuentes de materia prima, la disponibilidad de mano de obra y el marco jurídico, económico e institucional del país, región o localidad. Y la microlocalización es la selección concreta y específica del sitio o terreno que se encuentra en la región evaluada que se cree que es la más conveniente. Para estos dos casos se realizan las siguientes fases, que es un análisis preliminar. Después se buscan las distintas alternativas de localización para posteriormente evaluar cada una de ellas y poder determinar cuál es la más efectiva. Como surgen distintos problemas de localización, se desarrolla la siguiente clasificación que la va a mencionar mi compañera Paola. La siguiente clasificación empieza por la localización de una sola instalación, que este tipo de problemas de localización solamente se ubica en una instalación que no tiene interacción con las demás instalaciones de compañía. Y en este tipo de problemas de localización casi siempre se utilizan múltiples criterios como costos de mano de obra, oferta de mano de obra o atmósfera sindical de los servicios comunitarios e impuestos. El problema para la evaluación del tipo cuantitativo, que radica en considerar todos los criterios de una manera objetiva. De ahí nos vamos a la localización de múltiples fábricas y depósitos. En este segundo tipo de problema, los costos totales de distribución y quizá los costos totales de producción se verán afectados pues por la decisión de la localización. La nueva instalación puede necesitar un cambio en el sistema de despacho y en los niveles de producción pues de todas las instalaciones. Casi siempre se formula tomando en consideración una red de plantas de producción y de distribución en depósitos que se utiliza pues el criterio y la reducción de costos. De ahí nos vamos a la localización de comercios competitivos al por menor, que es la rentabilidad que obtiene el comercio minorista y se ve afectada pues por la ubicación relativa de los locales de la competencia. Este problema casi siempre se encuentra en la selección de puntos para los comercios de cualquier ramo o actividad como supermercados y restaurantes. Esto es dependiendo del lugar donde se ubica la instalación en la relación de la competencia. Y por último es la localización de los servicios de emergencia. Este criterio para la toma de decisiones en la localización de los servicios de emergencia frecuentemente se selecciona con el tiempo de respuesta y ocurre en la localización de estaciones de policía, bomberos y hospitales. En este caso cambia el criterio de rentabilidad al de una medición directa de servicios que se suministra y al menor tiempo pues da una respuesta ante distintas emergencias o urgencias. De ahí sigue mi compañero Brian. Después pasamos a factores que afectan a la localización, en las cuales mencionaré las principales. Un principal efecto es la insuficiencia o excesiva capacidad productiva, el cual habla de que se tiene o muy poco o se excede una capacidad de producción la cual necesita la empresa.
Otro sería el lanzamiento o eliminación de productos. Esto habla de nuevos productos que se quieren implementar, en la cual se requiere de materia prima, así como una localización dentro de la empresa. Otro sería los cambios tecnológicos. Esto habla de la implementación de nuevas tecnologías para nuestro proceso de producción. Después pasamos a... estrategias futuras en la localización. Esto habla de que se implementa una serie de pasos en donde se logre la eficiencia para una futura localización, en la cual nos dará como recompensa una mayor organización y aparte una mejor distribución de dónde se quiere localizar cierto producto o proceso. Bueno, de aquí vamos a pasar al proceso de planeación de instalaciones. El primero es definir el problema. Aquí tenemos que definir pues nuestras actividades principales y de apoyo para realizar y alcanzar nuestro objetivo. Es importante que tomemos en cuenta y especifiquemos nuestros términos de operaciones, el equipo, el personal, para que estas actividades nos ayuden a la actividad principal que se quiere desarrollar con el mínimo de interrupciones y de retrasos. El número 2 es analizar el problema. Aquí tenemos que determinar las relaciones entre nuestras actividades que anteriormente ya se plantearon. Finalmente, en la 3 tenemos que determinar los requerimientos de espacio para todas las actividades. Aquí debemos de tomar en cuenta todas las necesidades de nuestro equipo, de nuestro material y de nuestro personal para entonces poder calcular nuestros requerimientos de espacio. El número 4 es evaluar las diferentes alternativas. Aquí nos tenemos que basar en nuestros criterios previamente que ya se fueron revisados y que ya fueron aprobados. Entonces tenemos que ahí clasificar nuestros planes especificados. En el número 5 tenemos que seleccionar un plan de diseño para la instalación. Aquí se tiene que seleccionar aquel que sea más eficaz para entonces satisfacer los objetivos de nuestra organización. El número 6 es implementar el plan de instalación. Aquí básicamente tenemos que implementar nuestro plan de diseño e instalación y una vez de que ya lo seleccionamos, entonces vamos a considerar la cantidad de planificación que se debe preceder a la construcción de nuestra instalación o a nuestra distribución del área. Y ya. Después pasamos al desarrollo de estrategias para la planeación de instalaciones, el cual habla del cómo se va a desarrollar cierta estrategia o ciertos pasos para lograr que esa planeación que se tiene sobre la instalación sea correcta y eficiente. Aquí se pone en práctica los objetivos de la compañía y con base a los equipos y a la mano de obra como factor importante. Después vamos a pasar al diseño de instalaciones. Primeramente tenemos que saber qué es el diseño de instalaciones. El diseño de instalaciones pues nos va a ayudar a analizar, a conceptualizar y a diseñar e implementar nuestros sistemas para la producción de bienes o servicios. El diseño se va a representar generalmente por medio de un plan de piso o un arreglo físico, ya de instalaciones que puede ser equipo, terreno, edificios o servicios, para entonces optimizar las relaciones entre nuestro personal y el flujo de nuestros materiales. Después pasamos a los objetivos de diseño de instalaciones, el cual se puede dividir en 8. El primero habla de facilitar el proceso de manufactura. El segundo es de minimizar el manejo de materiales. El tercero, mantener la flexibilidad de la distribución de operaciones y su operación. El cuarto es mantener una alta rotación de materiales en proceso. El quinto es mantener una baja inversión en el equipamiento. El sexto, hacer un uso económico del espacio
cúbico en el edificio. El séptimo habla de promover la utilización efectiva de la mano de obra. Y el octavo es brindar al trabajador seguridad, confort y área en el trabajo. En el área de trabajo. Después pasamos a la importancia del diseño de instalaciones, en el cual se habla de lo importante que es la planeación para que este diseño de instalaciones lleve un funcionamiento eficiente dentro de la industria, en el que se tenga un flujo del material para que éste tenga mayor posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, así como dentro de la industria. Bueno, ahora hablaremos sobre la distribución de planta. Esta es una técnica de la ingeniería industrial que estudia la colocación o posición física ordenada de las herramientas y los equipos industriales, así como del almacenaje y las materias primas que se emplean en los procesos productivos. Uno de los objetivos más importantes de la distribución de planta es que busca la reducción de costos de producción. También busca la reducción de riesgos en la salud, así como la implementación de la seguridad para los trabajadores. También permite una mayor producción, la disminución de retrasos en la producción, así como del tiempo de fabricación, y permiten que haya una supervisión más fácil y más efectiva. Ok, y ahora vamos a conocer lo de metodología de la distribución en planta. Primeramente tenemos que planear el todo y después los detalles. Aquí nos hacemos referencia a que primeramente se comienzan determinando nuestras necesidades generales de cada una de nuestras áreas y después se hace una distribución general en conjunto. Una vez que es aprobada esta distribución general, se procede a nuestro ordenamiento detallado de cada área. Después tenemos que plantear primero la disposición lineal y luego la disposición práctica. En primer lugar, se realiza una distribución teórica ideal sin tener en cuenta ningún condicionante. Después se van a realizar ajustes de adaptación a las limitaciones que tenemos, por ejemplo, espacios, costos, construcciones existentes, etc. Posteriormente tenemos que planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de la producción. El diseño de nuestro producto y nuestras especificaciones de fabricación van a determinar el tipo de proceso que tenemos que emplear. Tenemos que determinar las cantidades o el ritmo de producción de los diversos productos antes de poder calcular qué procesos vamos a necesitar. En el número 4 tenemos que planear la distribución basándose en el proceso y la maquinaria. Antes de comenzar con la distribución, debemos conocer con detalle el proceso y nuestra maquinaria que vamos a emplear, así como sus condicionantes. El número 5 vamos a proyectar el edificio a partir de la distribución. Aquí se van a realizar y sin tener en cuenta el edificio, una vez que ya se consiguió una distribución óptima la encajaremos en el edificio. Y el número 6 vamos a planear con la ayuda de una clara visualización. Aquí tenemos que utilizar planos gráficos, esquemas fundamentales para poder realizar una buena distribución. En el número 7 tenemos que planear con la ayuda de otros. Aquí la distribución es un trabajo que se va a hacer en cooperación entre todos los miembros del equipo y también con los interesados, como el cliente, el gerente, los encargados, etc. En el número 8 vamos a hacer una comprobación de la distribución. Todos los que van a estar implicados deben revisar la distribución y después aceptarla. En número 9 tenemos que vender la distribución. Aquí tenemos que conseguir que los demás acepten nuestro plan. De ahí pasamos a la importancia de la distribución, que aborda la distribución en la planta, que es cuando se busca su implantación física de forma que se consiga el mejor funcionamiento de las instalaciones. Esto puede aplicarse a todos aquellos casos en los que sea necesaria la disposición de medios físicos en un espacio determinado.
ya esté prefijado o no, extendiéndose su utilidad tanto en procesos industriales como servicios. Aunque el alcance de distribución en la planta está indicado por los costos en dinero, las instalaciones que se establecen cada año. El impacto de la distribución eficiente no siempre se obtiene, por ello hay que considerar los siguientes aspectos, que es qué efectos produce la distribución en planta y en los costos de manejo y mantenimiento, qué efectos produce el ánimo del empleado y cómo influye este en los costos de operación. Y por último, ¿qué efecto produce la distribución en la planta de la administración de las instalaciones? De ahí nos pasamos con mi compañero Omar. Ahora yo les hablaré acerca de los tipos de layout. Primero, los tipos de layout también podría definirse como los tipos de distribución de la planta. El primero que vamos a ver es el layout en línea por producto. Este se relaciona mucho con la producción continua, ya que es una secuencia de la maquinaria y de los recursos que debe ser una línea y la cual no debe de parar. Las ventajas que tiene este es que minimiza el costo del manejo de los materiales, hace que el proceso sea más coordinado y hace que nuestros inventarios de sus productos sean menores. Los requisitos que necesita este tipo de layout es primero productos estandarizados, después un volumen de producción suficiente para poder implementar esta línea de producción. Y para mencionar una desventaja de este es que si en algún momento una maquinaria se daña, nuestra línea de producción se pararía por completo. Después continuamos con el layout funcional por procesos. Este se relaciona con la producción intermitente, ya que implica reunir en un mismo lugar, en un mismo sector, todas las maquinarias, todos los recursos que sean solo para una actividad, pero que sean relacionadas al mismo producto. Las ventajas de este layout es que tiene mayor flexibilidad en cuestión de que se descompone una maquinaria, adaptabilidad a la estructura del edificio que nosotros tengamos, y algunos requisitos que esta necesita es que necesitamos una gran variedad en nuestro mercado. Por ejemplo, en la industria textil se podrían producir playeras, pantalones, sudaderas, todo en una misma empresa y tiene una gran variedad de productos. Después continuamos con el layout celular, que este se utiliza como sustituto del primer layout, que es el de en línea, debido a que este layout se hace en equipos pequeños o células también llamadas, que ellos terminan una parte de la producción de nuestro producto y la pasan a otra célula. En este tipo de layout es importante que normalmente las empresas que lo ocupan son las empresas que utilizan alguna producción por montaje. Y por último, en los tipos de layout o tipos de distribución de planta, nos encontramos con el layout de posición fija. Este se relaciona por completo con la producción por proyectos, debido a que solamente para poder ejercerlo, solamente necesitamos estar enfocados en un solo producto, en un solo proyecto. Las obras o los productos que vamos a sacar también son una magnitud un poquito más grande que las normales. Por eso su tamaño y su peso debe de permanecer en el lugar. Y también implica que la distribución de las instalaciones de la producción converjan en un sí mismo para poder realizar una producción de alguna manera continua. De ahí nos pasamos a los fundamentos, que al planear la distribución de una planta industrial se debe de considerar dos elementos básicos, que es el producto, que es el material o servicio, y se hace la pregunta que qué debe hacerse o qué debe producirse, y se incluye materias primas y materiales semiprocesados o artículos terminados y materiales de servicio. De ahí el segundo sería la cantidad o el volumen, y la pregunta que se hace es qué cantidad de producto deberá producirse. Y esto indica que la cantidad de bienes o servicios que deberán producirse, suministrados o usados. Y se puede también expresar en términos de un número de piezas, toneladas o volumen, o un valor de cantidad producida o vendida. De ahí pasamos a la planta, que por lo tanto es la información pues recabada de estos elementos, que es esencial para el desarrollo de la planeación de distribución. De ahí se desenvuelven otros elementos que son importantes para tomar en cuenta, que es la ruta y el proceso, que obviamente indica el proceso donde se fabricará el producto, y incluimos una lista de equipo y operaciones. De ahí pasamos al servicio de soporte, que son las funciones auxiliares de planta en apoyo a la producción.
así como también un buen funcionamiento de planta. Y de ahí nos pasamos al tiempo, que nos indica el tiempo que requerimos con frecuencia y grado de urgencia en nuestro proyecto. De ahí pasamos al siguiente tema, que es la planeación sistemática de la distribución de la planta, que se compone de cuatro fases, perdón, que es la primera es la localización, que determina la localización del área que se desea distribuir, la distribución general, que establece el arreglo general pues, del área de la distribución o maquinaria y equipo. De ahí en la instalación, que desea planear la instalación y obtener la aprobación y efectuar los arreglos físicos necesarios. Y por último, las relaciones que indican pues, el grado relativo de la proximidad deseado o el requerido entre máquinas, departamentos o áreas involucradas. Después pasamos a los principios básicos del flujo de materiales, el cual se divide en este. En el primero encontramos la unidad máxima, el cual habla de cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor será el número de movimientos que se deberá dar y por lo tanto será menor su mano de obra empleada. Después sería el recorrido mínimo, el cual básicamente es cuanto menor sea menor será el tiempo en que se está realizando. Después sigue el espacio mínimo, habla de cuanto menor sea el espacio, menor será el coste de los suelos y menores serán los recorridos. Después será el tiempo mínimo. Él habla de que en la reducción del tiempo será menos o más eficiente el día o las horas implementadas dentro del trabajo. Sigue el mínimo número de manipulaciones. Habla de que mientras menos se manipule el producto, mayor será su eficiencia al salir. El sexto habla de las agrupaciones. Habla de agrupar diferentes sectores o diferentes productos o servicios en los que su agrupación sea de un carácter común. En el 7 sería el balance de líneas, el cual habla de que todo proceso no equilibrado implica que existen recursos sobredimensionados, además de formar inventarios en curso elevado y por lo tanto costosos. Ahora hablaremos de los procesos productivos. Primero, en el proceso de segunda al pedido nos encontramos el sistema push. Este se refiere a que nosotros obtenemos la orden de nuestro cliente que se traduce en una orden para nuestro taller y poder empezar a elaborar nuestro producto. Y de esta manera, se podría decir de una manera más coloquial, empujamos nuestro sistema de elaboración para poder satisfacer la necesidad de nuestro cliente. Por su lado, el sistema pull es un proceso en el cual nosotros realizamos una planeación antes de que el cliente nos pida el producto. De esta manera, nosotros ya tenemos planeado qué tanta la producción necesitamos para poder satisfacer la necesidad de nuestro cliente. En ambos van a tratar de maximizar la relación entre el tiempo y la operación y el tiempo de proceso, incluyendo el tiempo de preparaciones de máquinas y de operación a fin de evitar alto plazo de entrega, alto nivel de producto en curso, baja productividad de recursos físicos y humanos y poca flexibilidad en la respuesta al mercado. Ahora vamos a pasar a adquisición. En este primeramente tenemos que saber qué es la logística. La logística va a ser el conjunto de técnicas que nos van a permitir mejorar la gestión de las mercancías físicas y la información documental que se va a generar en dicho proceso. Las funciones de la logística se van a dividir en tres, que son aprovisionamiento, logística interna y logística externa. La primera se va a dividir en dos funciones, que es la gestión de compras y la gestión de stocks. La logística interna se va a dividir en almacenaje, en control de inventarios y finalmente la logística externa se va a dividir en expedición de mercancías, transporte y distribución y atención al cliente. Bueno, la logística de aprovisionamiento es un proceso eficiente llevado a cabo por las empresas
para garantizar la disponibilidad de los productos y servicios para desarrollar sus actividades y lograr sus objetivos estratégicos. Las funciones del aprovisionamiento están divididas en tres, que es la adquisición de mercancía, el almacenaje y la gestión del inventario. La adquisición de mercancía hace referencia a la compra de la materia prima necesaria para el departamento de producción, así como la selección de los proveedores, de los precios, entre otros factores. El almacenaje es el espacio disponible para alojar toda la mercancía que utiliza el departamento de producción, y este mismo lugar es usado para almacenar los productos finalizados hasta poderlos transportar y distribuir a los clientes. Y la gestión del inventario es donde se lleva a cabo un control de la cantidad de mercancía existente, y también se realiza como un control de pedidos de suministros para abastecer la producción de las mercancías. De ahí seguimos con las etapas del proceso de aprovisionamiento. La primera sería la identificación de necesidades, que es la comunicación de cada departamento de las necesidades del material, pues para su funcionamiento. Después sería la selección de las fuentes de aprovisionamiento, que es la búsqueda de proveedores adecuados para realizar las compras o recompras necesarias, pues, para el aprovisionamiento. De ahí la gestión de compras, que es la realización del pedido, de control de la recepción de los materiales y la validación de las operaciones. De ahí el gestión de stock, que es la realización y el control de operaciones de almacenaje de las mercancías, así como las entradas y salidas de materiales de diferentes almacenes. Y por último es la evaluación y control, que es la valoración del logro de los objetivos del proceso de aprovisionamiento y control del correcto del desarrollo de actividades de acuerdo a lo previsto. De ahí nos pasamos a la organización de aprovisionamiento, que es cuando una empresa puede adoptar básicamente tres tipos de organización. El primero es la centralizada, que consiste en que un solo departamento, generalmente el departamento de compras, realiza todas las compras de la empresa. De ahí la descentralizada, que como tal no existe un departamento de compras, sino que cada división o planta o sección de producción será la encargada de realizar sus propias compras. Y por último, la matricial, que es la empresa que adquiere todos los productos que necesita a unos pocos proveedores especializados en cada zona geográfica y en la que opera. Esta siempre se utiliza en empresas multinacionales. Después nos encontramos con la previsión de necesidades en el aprovisionamiento. Primero nos encontramos con el programa de necesidades, que se divide en tres variables. La primera es la demanda prevista. Esta es la que nosotros estudiamos al realizar nuestro estudio de mercado, en la cual vemos qué tanta demanda hay en nuestro mercado. Después nos encontramos la organización de la producción. En esta, la fabricación del producto tiene mucho que ver con la demanda estacional que podemos tener. Depende como tal en el momento en el que estemos del año para poder vender. Y por último, de estas tres variables es la gestión del almacén. Es qué tanto de almacenaje, qué tanto de stock podemos tener para poder satisfacer la demanda que nosotros tenemos. Después pasamos al plan de compra. Pasamos al plan de compras, el cual básicamente habla de qué es lo que se necesita comprar o qué es lo que necesita la empresa, cuánto y para cuándo lo necesita dentro de cierto o determinado tiempo. Se puede dividir en seis partes, las cuales hablan de: uno, la definición de los requerimientos, o sea, de lo que pide. Dos, la selección de los mecanismos de compra, la reunión de equipo de trabajo, la validación del proceso, la elaboración del plan de compras y el seguimiento de dicho plan de compras. Después pasamos a la programación de pedidos, el cual habla básicamente de 4 preguntas necesarias: ¿qué comprar? ¿Cuánto comprar? ¿A quién comprar? ¿Y dónde comprar? ¿Qué comprar? ¿Qué es lo que se necesita? Lo necesario. ¿Cuándo comprar? ¿En qué momento nosotros tenemos que comprarlo para cubrir esa necesidad? ¿A quién comprar? Al mejor
por así decirlo, postor. ¿Cómo comprar? ¿De qué manera realizar esa compra? Ahora hablaremos de los tipos de aprovisionamiento. El primero es just in time, que es justo a tiempo, en el cual nosotros compramos los recursos en el momento y los adquirimos en el momento en el que nosotros los pasamos a nuestra producción. Luego, sincronizado con la producción, es que nosotros los compramos, los almacenamos, pero los almacenamos por el tiempo necesario para después pasarlos a la elaboración del producto. Y por último, el stock de seguridad, que en ese stock de seguridad los productos los compramos con anterioridad y los almacenamos durante bastante tiempo para después utilizarlos en la elaboración de nuestro producto. Bueno, ahora hablaremos sobre la adquisición de operaciones. Adquisición o participación en empresas da lugar a distintos niveles de control según el porcentaje del capital social de la empresa que se está adquiriendo y que está en su poder. La compra de una empresa se puede hacer mediante un contrato de compra y venta. Sin embargo, se han desarrollado dos fórmulas financieras. La primera es la compra mediante el apalancamiento financiero y la segunda, la oferta pública de la adquisición de acciones. De ahí pasamos a las formas básicas de adquisición que se dividen en dos. La primera es la función o consolidación. Es lo mismo que una función, excepto por el hecho de que se crea una empresa totalmente nueva, pues tanto la adquieren como la adquirida también termina su existencia legal, pues a lo anterior que se convierte en parte de una nueva empresa. De ahí se deben de considerar aspectos importantes, que es que sea sencilla en términos jurídicos y que los accionistas de cada forma deben de aprobar dicha función. La segunda sería adquisición de acciones, que consiste en comprar las acciones con derecho de voto entregado a un cambio efectivo o acciones de capital u otros valores, que también hay una oferta privada y además hay una oferta de adquisición directa. Después pasamos a la logística de aprovisionamiento, el cual habla básicamente que es un proceso de cómo o la enumeración de los procesos se va a dar mediante este aprovisionamiento en la cual se garantiza que los productos y servicios externos hagan un desarrollo en la actividad para el logro de sus objetivos estratégicos. De ahí vamos a pasar a las funciones de la distribución, que son principalmente 4: transportar, fraccionar, almacenar e informar. En la primera necesitamos tener la actividad necesaria para entonces movilizar los productos. Fraccionar, ahí tenemos que es la actividad dirigida a ubicar nuestros productos fabricados en las condiciones que se exija el mercado. El siguiente es almacenar, y aquí nos tenemos que asegurar de que nuestros productos estén en el momento y en la forma. Informar nos va a permitir el conocimiento de las necesidades de nuestro mercado para entonces mejorar las estrategias del mercado y de nuestra logística interna. Después pasamos a los modelos de producción, el cual habla de que es básicamente la infraestructura que adopta una industria y o empresa con el objetivo de que sus productos se den a la expansión en el mercado, en la cual existen 4. Modelo descentralizado. Este modelo en específico habla de que desde la fábrica se da al almacén para que dentro del almacén se reparta a las diferentes sedes. Después pasamos al modelo centralizado, en la que ahora va a ser de diferente manera. Desde la fábrica se da a un almacén, y desde ese almacén se da a la distribución de diferentes puntos, pero ahora combinados. Después pasamos a la distribución cross-docking, el cual habla que desde la fábrica pasa a un almacén en general para a la repartición de mediante camiones, se repartan a otros almacenes. Después está la plataforma de consolidación, la cual habla de que desde diferentes sedes de la fábrica se den a los diferentes o asignados
almacenes para que al final lleguen a una sede más chiquita, la cual reparta al público en general.